Una sola decisión puede cambiarlo todo. Una decisión, un solo momento de elección. Eso es todo lo que se necesita para alterar el curso de la historia, para abrir una puerta o cerrarla para siempre. En Génesis, las decisiones no son simples actos personales. Son explosiones que se extienden por generaciones, errores, impulsos, silencios, que cambiaron al mundo entero. No es solo una historia del pasado. Es un reflejo de lo que todavía hacemos. Porque si miras de cerca, todavía estamos cometiendo muchas de las mismas decisiones. Hoy te mostraré 5 decisiones reales, humanas, emocionales, que desataron consecuencias devastadoras. No para condenar, sino para entendernos mejor. Y tal vez, elegir diferente. Eva y Adán, comer lo prohibido. Todo era perfecto. El jardín, la armonía, la relación directa con Dios. Un mundo sin muerte, sin culpa, sin vergüenza. Solo había una regla: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una simple instrucción. Clara, pero con una gran carga: confianza. La serpiente no ofreció un fruto, ofreció una idea. Serán como Dios. Eva no cayó por hambre, ni por rebeldía directa. Cayó por deseo de control, de saber por sí misma, de decidir su bien y su mal. Y Adán no fue engañado. Él simplemente guardó silencio. No intervino, no dijo nada. Y con un mordisco, entró algo que nunca antes se había sentido: vergüenza. Se escondieron. Cubrimientos de hojas. Y por primera vez, miedo al sonido de Dios. Una decisión que abrió la puerta a todo lo que conocemos hoy: dolor, distancia, culpa, muerte. Y sin embargo, también fue la primera vez que Dios fue en busca del ser humano. ¿Dónde estás? Esa decisión sigue viva cada vez que elegimos saber sin confiar. Cada vez que preferimos controlar en vez de obedecer. La caída fue el principio del dolor, pero también el inicio de un plan de redención. Caín, elegir la envidia antes que la redención. Caín no era un monstruo, era un trabajador de la tierra, un hijo del primer hombre, alguien que quería hacer las cosas bien, pero con su propio enfoque. Un día, tanto él como su hermano Abel ofrecieron algo a Dios. Abel trajo lo mejor de su rebaño. Caín trajo frutos de la tierra. La Biblia no detalla todo, pero sí dice esto: Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la suya. Y en ese momento, la comparación entró en el alma humana. No era solo entre hermanos, era entre aceptación y rechazo. Caín se llenó de ira, y su rostro cayó, como si una sombra le cubriera por dentro. Y aquí viene lo impactante: Dios le habló directamente. No lo rechazó. No lo fulminó. Le ofreció una salida. ¿Por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y quiere dominarte. Esa fue la advertencia. El momento de redención. El punto de quiebre. Pero Caín no luchó contra su enojo, lo alimentó. Lo dejó crecer en silencio. Y un día, llamó a su hermano al campo. Y allí, cuando estaban solos, la primera sangre humana cayó sobre la tierra. Caín mató a Abel, no por justicia, no por defensa, sino por celos internos no resueltos. La tierra, testigo silenciosa, recibió la sangre. Y Dios no se quedó callado. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Dios. Y Caín respondió con una frase que sigue resonando en nuestra generación: ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Con esa pregunta, Caín reveló lo más devastador de su decisión. Ya no solo había matado a Abel, había matado el sentido de responsabilidad hacia el otro. El castigo no fue solo vagar por la tierra.
Fue el vacío de haber perdido algo interno, la humanidad compartida. Y sin embargo, incluso en eso, Dios puso una marca sobre Caín, una protección, un límite al ciclo de venganza, porque la justicia de Dios nunca es igual a la destrucción. Aun cuando castiga, Él frena el odio acumulativo. Hoy, la historia de Caín sigue viva, no porque todos matemos, sino porque muchas veces preferimos tener razón que reconciliarnos. Elegimos hablar mal de un hermano, excluir, comparar, destruir reputación, todo por lo mismo, sentirnos menos, y no saber cómo procesarlo. Pero la advertencia de Dios sigue vigente. El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Y cada vez que eliges perdonar en lugar de competir, cuidar en vez de ignorar, dar en vez de tomar, revocas la decisión de Caín. Lot, elegir por lo que se ve. La historia comienza con bendición. Abraham y Lot tienen tantas riquezas y ganado, que la tierra ya no puede sostenerlos juntos. Hay conflicto entre sus pastores. Y Abraham, el mayor, el líder, el que podría exigir primero, elige algo diferente. Ofrecerle a Lot la primera elección. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y aquí viene una de las decisiones más sutiles y devastadoras. Lot levantó sus ojos y vio las llanuras del Jordán, fértiles, verdes como el Edén mismo. Parecía perfecto. Terreno ideal para prosperar, un paraíso económico. Pero esa región incluía algo más. Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su corrupción. Lot no preguntó a Dios. No buscó dirección. Solo miró. Y eligió. La Biblia lo dice con precisión. Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No entró de golpe, fue paso a paso. Y cuando menos lo notó, ya estaba adentro. Viviendo entre gente que era perversa y pecadora contra el Señor en gran manera. Con el tiempo, Lot ya no era visitante. Vivía en la ciudad, se había acomodado, y su alma se acostumbraba al ambiente. Pero la corrupción no es un fuego que calienta. Es uno que consume. Dios decide destruir la ciudad. Y envía ángeles para sacar a Lot, pero todo lo que Lot había construido se pierde. Su esposa, incapaz de desprenderse, mira atrás. Y se convierte en estatua de sal. Y Lot termina en una cueva, con 2 hijas traumatizadas, y una historia final trágica que apenas se puede contar. Todo comenzó con lo que vio, con una elección aparentemente lógica, pero sin dirección divina, y aún hoy, lo hacemos. Elegimos pareja por lo que se ve, trabajo por lo que paga, camino por lo que brilla. No todo lo fértil es bendición, y no todo lo difícil es castigo. Abraham eligió quedarse en lo seco, pero allí fue donde Dios le habló, le prometió naciones, le mostró las estrellas. Lot eligió lo más verde, pero terminó en una cueva, mirando hacia atrás, como su esposa. No se trata de lo que ves, sino de con quién lo ves. Porque donde está Dios, aun el desierto florece. Hasta ahora hemos visto decisiones hechas por deseo, envidia y apariencia. Pero hay otra forma de equivocarse, cuando creemos que ayudar a Dios es mejor que esperar en Él. Sara, apurar el plan de Dios. A veces el silencio de Dios duele más que cualquier castigo. A veces, lo más difícil no es creer, es esperar. Dios le había prometido a Abraham una descendencia, un hijo, una nación tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero los años pasaron, y nada. La promesa parecía lejana, imposible. Sara envejecía, la esperanza se apagaba lentamente. Cada año sin embarazo era otro ladrillo en el muro de la frustración. Entonces tomó una decisión. Una que parecía práctica, culturalmente aceptada, lógicamente razonable.
le dijo a Abraham: «Toma a mi sierva Agar. Tal vez tendré hijos por medio de ella». En ese momento no sonó a desobediencia, sonó a solución, a fe pragmática, a Dios necesita ayuda. Abraham aceptó, y Agar quedó embarazada. Pero lo que parecía una solución, pronto se volvió una guerra silenciosa. Agar comenzó a mirar con desprecio a Sara. Sara la maltrató, y Agar huyó al desierto. Y allí, en medio de su huida, una voz celestial la encontró. «Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Dios no solo vio a Sara y Abraham, vio a Agar, vio al niño que nacería, Ismael, y le dio un destino. Aunque no era el hijo de la promesa, Ismael nació. Pero cuando Dios finalmente cumplió su promesa, cuando Sara tuvo a Isaac, el conflicto se encendió de nuevo. Sara no soportó ver a Ismael junto a su hijo, y pidió que Agar e Ismael fueran echados. Un dolor que sigue resonando en la historia humana. Sara quería la promesa, pero sin las consecuencias de haberla forzado antes. Hoy, miles de años después, los descendientes de Ismael e Isaac siguen divididos. Una decisión, una urgencia humana, con eco eterno. Y es que cuando tratamos de acelerar lo que Dios nos prometió, puede que obtengamos resultados, pero no paz. La pregunta no es si puedes lograrlo, sino si es el tiempo de Dios, porque el plan de Dios no necesita atajos, solo necesita fe y fidelidad en la espera. Sara se rió cuando oyó que tendría un hijo a su edad, pero Dios respondió con algo que retumba hasta hoy. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Los hermanos de José. Vender por odio lo que Dios usó para salvar. José era el menor, el favorito. El del manto de colores, el de los sueños grandes, demasiado grandes. Sus hermanos no lo soportaban. Cada sueño era una daga. Cada palabra suya sonaba a soberbia, aunque viniera de la inocencia. Un día, José fue enviado por su padre a buscarlos, solo, confiado, con el corazón limpio. Y ellos ya habían tomado una decisión. Primero lo quisieron matar, luego lo lanzaron a una cisterna. Y finalmente, cuando vieron una caravana de comerciantes, eligieron venderlo. 20 piezas de plata. Eso fue todo. El valor que le pusieron al hermano que habían odiado, pero que también sabían que Dios usaba. Esa noche, llevaron su túnica ensangrentada a Jacob, y le mintieron. Lo devoró una fiera. Y Jacob, padre de 12 tribus, hombre de fe, lloró con un dolor que no sanaría en años. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto, traicionado, desplazado, olvidado. Pero no por Dios. La historia que parecía una tragedia personal era en realidad el inicio de una misión nacional. José fue vendido por odio, pero sería exaltado por fidelidad. Pasaron años, prisión, soledad, olvido, pero los dones de José, sus sueños, su sabiduría, lo llevaron ante el faraón. Y cuando llegó el hambre sobre la tierra, sus hermanos, los que lo vendieron, vinieron a Egipto a pedir ayuda. No lo reconocieron, pero él los vio. Y sintió todo. La historia pudo terminar en venganza, pero no lo hizo. José eligió algo diferente. Lloró, se rebeló, y dijo estas palabras que resumen todo Génesis. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Una traición que se volvió provisión. Una venta que se convirtió en salvación. Una decisión terrible, que Dios transformó en redención. Pero eso no excusa la herida, no borra el llanto, no justifica la violencia. Nos enseña que nuestras peores decisiones no detienen el plan de Dios, pero sí dejan cicatrices. Cada vez que elegimos destruir por celos, romper por ego, atacar al que brilla,
Nos parecemos más a los hermanos de José que al Dios que levantó a José. Y también nos recuerda algo hermoso. Aunque otros te hayan traicionado, Dios no ha terminado contigo. 5 decisiones, 5 errores reales, humanos, comprensibles, devastadores. Comer del árbol. Matar por envidia. Elegir por apariencia. Apurar a Dios. Vender por odio. ¿Te suenan lejanas? Tal vez no tanto. Tal vez tú también estás a punto de decidir. Y estas historias te están hablando justo a tiempo. Génesis no es solo el origen del mundo. Es el origen de cada patrón emocional que todavía vivimos. Pero también es el comienzo de algo más. La misericordia de un Dios que sigue apareciendo después del error. No importa cuál fue tu peor decisión, Dios puede escribir redención desde ahí. Sus promesas no dependen de tu perfección, sino de su fidelidad. Así que si estás frente a una decisión hoy, no lo hagas solo, no lo hagas rápido, y no lo hagas con los ojos. Hazlo con el corazón, con fe y con Dios.